Bien, muy buenas tardes, compañeros. Como ya pueden ver en sus pantallas, el día de hoy nos toca llevar lo que es el tema 8 sobre la teoría general del incumplimiento de las obligaciones. Eh, a ver, vamos a terminar este tema hoy. Vamos a avanzar unos temas más la próxima semana y vamos a fijar también una nueva fecha para el segundo examen y para el examen final. ¿Ya? Entonces, atentos, por favor, para que fijemos la fecha con anticipación. Eh, bien, ya hemos visto en los demás temas acerca de qué es una obligación, cuáles son los tipos de obligaciones, cuáles son las clases de obligaciones. Así también hemos visto acerca de su extinción, lo vamos a ver más adelante también de manera más detallada, los hemos visto con un leve pantallazo. Hemos establecido también cuáles son aquellos elementos sustanciales dentro del cumplimiento de la obligación, para qué se hace una obligación, cuál es el fin, cuál es el objeto de toda esta situación. Obviamente, dentro de la clasificación y la caracterización de las obligaciones, tenemos ahí dentro de las obligaciones naturales y las obligaciones contractuales, ¿no? Las obligaciones naturales son obligaciones que nacen dentro de lo que es las circunstancias normales del día a día. Eso quiere decir que una obligación natural es una obligación como lo que ustedes tienen, ¿no? Una obligación entre hijo y papá, una obligación entre sí mismo, inclusive dentro de lo que es el estudio del derecho. El día de hoy ustedes son estudiantes universitarios que tienen ya planeado y la finalidad de tener una licenciatura en derecho y posteriormente tendrán otras finalidades como tener una maestría, un doctorado, varios posgrados. Es decir, esas ya son obligaciones naturales. ¿Por qué? Porque no existe un contrato entre padre e hijo, no existe un contrato entre sí mismo para que se pueda cumplir esta obligación, obviamente, pero la sanción va a existir, ¿no? La sanción dentro del incumplimiento de esta obligación natural que ustedes tienen entre sí mismo, entre sus familiares, entre todos aquellos, obviamente es una sanción moral. Eso quiere decir que ustedes se sentirán mal, se van a deprimir, o sea, pueden pasar múltiples cuestiones dentro de esta obligación porque todo incumplimiento de una obligación, así sea natural, así sea contractual, tiene pues su sanción, tiene pues aquel efecto que causa y es en este momento que ahora vamos a identificar ese tipo de incumplimientos. Sin embargo, obviamente dentro de la doctrina del derecho civil nacen varias construcciones en la etapa moderna, en la etapa antigua, acerca de este incumplimiento. Si bien el legislador y los legisladores antiguos en Roma, eh, en el aparato germánico, también en el derecho canónico, los profesores argentinos, europeos, de toda naturaleza, para analizar la ciencia del derecho, y en este caso el derecho civil y el derecho de obligaciones, han establecido varios puntos. Dentro de los más resaltantes, uno ha sido establecer acerca del cumplimiento de las obligaciones, acerca de su efecto natural. Es decir, que toda obligación nace pues directamente para que se pueda cumplir, ¿no? Obviamente el incumplimiento de esta misma es una reacción innatural, porque se supone que todas las personas cuando generan una obligación están actuando de buena fe. O eso es lo que creemos, ¿no? Obviamente, si Juanito Pérez le presta a Pablo una cierta cantidad de dinero, le presta su auto, le presta su casa o cualquier objeto dentro de la obligación, lo estamos haciendo con buena fe, ¿no? En primer lugar, obviamente, cuando se genera una obligación, nosotros vemos vinculado que lo estamos haciendo con una persona, en primera instancia, una persona que nosotros creemos que va a cumplir esa obligación. Siempre. Eso se llama buena fe. Creer que esta persona va a realizar ese acto de cumplimiento. No, de ninguna manera nosotros vemos vinculado que esta persona no lo va a hacer o que va a poner alguna excusa. No, jamás. O sea,
cuando nosotros vemos, y también en su ámbito natural, ustedes que están en la universidad prestan dinero a su compañero para sus fotocopias, o lo hacían, ¿no? En este tema virtual es un poco más complicado, pero antiguamente, antes de la pandemia, se veía, ¿no? Que entre amigos nos prestábamos cuadernos, nos prestábamos apuntes, nos prestábamos libros, y todo eso bajo el principio de buena fe, ¿no? Incluso en el colegio nos prestábamos porque sabíamos que nuestro amigo nos iba a devolver ese objeto prestado, o ese objeto vendido nos iba a pagar, ¿no? Alguna circunstancia, ¿no? Claro, yo te vendo este libro, o te vendo este artefacto, o te vendo X y Z cosa, para que, como eres mi amigo, no importa, no te voy a cobrar, dentro de un mes me lo pagas, no firmamos un contrato, somos hermanos, somos amigos, muy cercanos, mi mejor amigo, quién sabe. Por eso es el efecto natural, el cumplimiento de las obligaciones, porque nace en base a la voluntad inicial de las partes, de los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo. Nace el acreedor, el deudor, nace también el accipiens, el solvens, para poder creer entre partes que esta obligación deba cumplirse. Sin embargo, ahora en este tema nosotros vamos a ver, obviamente, por qué pasan estos actos de incumplimiento por parte del deudor, porque es aquella primera persona efectuada en la obligación que debe cumplir. ¿Quién incumple en una obligación? Inicialmente siempre va a ser el deudor. ¿Por qué? Porque el deudor se ha comprometido a entregar una cosa, a hacer una cosa o pagar algo, entonces estaría incumpliendo al no hacerlo. Evidentemente, este tipo de incumplimientos puede ser total, porque por la mala fe por parte del deudor puede decirse que este señor, desde el primer momento que se le ha prestado un dinero, ni siquiera se ha dignado a aparecer, porque tal vez en el contrato se ha señalado que mensualmente él iba a hacer el pago de ese dinero prestado hasta que se cumplan los 6 meses, 12 meses, cual sea la condición. Sin embargo, desde el primer momento no se ha cumplido. Se ha llegado a la finalización del contrato de los 12 meses, pero tampoco ha ejercido ningún acto de voluntad, siquiera de coordinación, ¿no? Que cuáles son los derechos y obligaciones por parte de los deudores también, que deben comunicarse, y debe comunicarse también el acreedor de cierta forma, pero no ha aparecido hasta el cumplimiento del contrato, hasta la finalización del mismo. No ha cumplido de forma total. Así también puede incumplir de forma parcial. Eso quiere decir que el incumplimiento puede estar relacionado en que el deudor pueda establecer ciertos pagos, inclusive fuera del plazo. Tal vez ha sido señalado en una cláusula del contrato estableciendo que debe cumplirse el pago cada 15 de cada mes. Situación que ha dado lugar a que el deudor no ha podido cumplir y solo ha pagado el primer mes, el 20 de ese mes, el siguiente mes no lo ha pagado, el tercer mes ha cumplido con el pago en la fecha determinada, el cuarto mes no ha hecho pago alguno, el quinto mes ha hecho un pago el 27 de ese mes. De alguna forma ha intentado cumplir. A eso lo vamos a denominar un incumplimiento parcial, porque sí está incumpliendo, ¿no? No está realizando el cumplimiento a cabalidad como se había determinado en el contrato, porque el contrato está marcando las reglas, marca las reglas del inicio de la obligación. Sin embargo, al no realizarse la especificidad del contrato, al no establecer esa obligación, pues tenemos enfrente a una obligación parcial, perdón, a una obligación incumplida parcialmente. Dentro de eso puede basarse en un contexto amplio de necesidades por parte del deudor. ¿Por qué? Porque puede también ser esta originada de manera voluntaria. Eso quiere decir que quizás el deudor no quiera por sí mismo, porque no le, perdón la palabra, pero tal vez no le da la gana de realizarlo. ¿Por qué? Porque es una persona de mala fe, quizás por el ánimo de realizar una estafa, ¿no? Préstame ese dinero, yo te lo devuelvo en un tiempo determinado, jamás lo has hecho, jamás lo devuelves si no quieres devolverlo, y no quieres devolver este deudor. Estaríamos enfrente de un acto incluso tal vez delictual, como la norma lo califique, porque actualmente dentro de lo que establece el Código Penal, el artículo 335 también determina la conducta penal de la estafa.
¿no? Cuando una persona causa un detrimento económico hacia otra para beneficiarse a sí mismo. Debe establecerse también esa conducta penal, siempre y cuando un abogado penalista lo pueda determinar y subsumir para presentarlo esto ante la fiscalía y poder establecer esa estafa. Estafa también que debe ser vinculada con el incumplimiento de algunos contratos que son denominados contratos criminalizados, porque no olviden que todo contrato se debe cumplir en primera instancia en la vía civil. Si estos contratos están facultados al incumplimiento de forma directa desde el inicio, desde la intención principal de no cumplirlos, ejemplo, ¿cómo determinar un contrato delictual, un contrato criminalizado dentro de lo que son los contratos normales, ¿no? Un contrato criminalizado pues se creará en base a que una empresa ficticia, ¿no? Una empresa comercial creada por una persona en su imaginación, porque en Fundempresa o en las instituciones donde regulan la creación de empresas no ha sido creada. Eso quiere decir que desde el primer momento en las generales de ley esta persona ha determinado que no iba a cumplir con la obligación porque ha creado una empresa ficticia para que pueda establecerse una obligación con otra empresa. No olvidemos que las empresas a veces adolecen de la falta de conocimiento en la ley. Por eso es que contratan abogados para ser sus asesores jurídicos para que no cometan ningún error. Ahora también existen, ¿no? Hay personas o empresas que tratan de no contratar abogados porque piensan que contratar a un abogado es insulso y se estarían ahorrando unos pesos. A veces es un error porque en realidad estas empresas necesitan para no ser estafadas de un abogado que analice sus documentos, que futuramente ustedes también van a estar en esas gestiones donde tengan que analizar cláusula tras cláusula para verificar. Y si están verificando que es una empresa, ustedes pues como abogados pedirán los documentos necesarios para la creación de una empresa, ¿no? Si está denominada como una empresa unipersonal, pues hay que pedir el registro de comercio, hay que pedir ese NIT que es necesario, hay que pedir lo que también la alcaldía nos otorga, ¿no? Como un permiso de funcionamiento. Hay que pedir múltiples documentos. Ahora, si estamos hablando acerca de una empresa SRL de responsabilidad limitada donde existen socios, nosotros pues pediremos los documentos de constitución de la empresa, pediremos el poder de representación. ¿Quién representa esa empresa? Entonces, cuando nosotros ya conocemos el ámbito comercial, que ustedes también me imagino que tal vez van a estudiar derecho comercial, quizás dependiendo al área, van a poder establecer el conocimiento de todos los tipos de documentos que deban requerirse para evitar que la empresa a la que ustedes están representando o a la empresa que ustedes están asesorando, pues sea estafada. Ya que una empresa que adolece de conocimiento de la normativa, pues tal vez es su amigo de muchos años y le señale, sí, esta es mi empresa, que yo la he creado hace muchos años, firmaron su contrato, y la empresa no existe, estamos al frente de una estafa. A eso lo podemos denominar como un ejemplo de un contrato criminalizado a la inexistencia de esa empresa, ya que el Ministerio Público no nos puede mandar a la vía civil, ya que la vía civil de igual forma le va a pedir que presente a la empresa demandada del cumplimiento de esta obligación, ¿no? En una resolución de cumplimiento de contrato, dentro del cumplimiento de hacer, de entregar, de cualquier circunstancia en una demanda que nosotros planteemos, la empresa demandada no presentará documentos porque los había estafado, ¿no? Entonces, ahí vemos la circunstancia en la que podemos nosotros encontrar un incumplimiento ya de forma voluntaria y que inclusive puede ser catalogado como un delito en la vía penal. También dentro de estos incumplimientos puede ser denominado como un incumplimiento involuntario también, porque no puede ser causa del deudor. Pueden existir múltiples cuestiones, pueden existir también ese daño que no quieren causar mediante cómo tienen que probar acerca de, ya lo habíamos visto en anteriores clases, sobre la fuerza mayor, caso fortuito, donde, pero obviamente deben ustedes identificar cuál es ese caso fortuito de fuerza mayor, irresistible que ustedes han podido determinar, ¿no? Una pregunta que les voy a hacer y ustedes ahora mismo
en base a que va desarrollándose la clase y al final pueden responder, es que si a una persona le roban día antes de cumplir la obligación, ¿será considerado un caso fortuito o fuerza mayor? Es una pregunta, si ustedes la pueden anotar, al finalizar la clase la pueden responder una vez que ya analicemos doctrinalmente y teóricamente estos elementos. Bien, entonces podemos ver también acerca de un incumplimiento permanente. ¿Por qué? Porque nunca ha cumplido con esta misma, dentro de lo que es relacionado también con el incumplimiento total, así también con un incumplimiento temporal, bajo la constitución de mora del deudor, ¿no? La mora solvendi, que es una teoría que se ha manejado también durante mucho tiempo. Existen múltiples cuestiones en el incumplimiento. Ahora bien, dentro de lo que es el incumplimiento, vamos a establecer cuáles son esas nociones generales que se cumplen, cuál es el concepto establecido en este tema y las características esenciales del mismo. Ahora, una noción importante dentro del derecho de obligaciones acerca del incumplimiento es que el incumplimiento de una obligación se denota como una antítesis del cumplimiento. Es un antagonismo causal por parte del deudor que no cumple con su obligación, ¿no? El antonicismo de parte de lo que se establece como incumplimiento lleva pues la causal de determinar diferentes efectos y también diferentes circunstancias donde el acreedor se ve en el escenario donde debe él mismo facultarse y la ley le atribuye de la normativa para que pueda presentarse incluso ante una autoridad judicial y hacer cumplir esa obligación. Ya lo habíamos visto en anteriores clases, donde incluso la forma de extinguir las obligaciones, por un lado, nace pues de la voluntad del deudor, ¿no? Primeramente el deudor para extinguir una obligación debe pagar. Posteriormente, las otras modalidades de cumplimiento de la obligación están dirigidas eh, a su extinción en base a la voluntad del deudor. El deudor pues propondrá lo que es un pago de cesión de bienes, el deudor propondrá lo que es un pago consignación, ¿no? O inclusive puede determinarse de distintas maneras, esa oferta de pago, esa dación de pago, esa subrogación, de distintos medios que ya hemos podido analizar. Ustedes han notado que ha sido por parte de voluntad inicial del deudor. Cuando el deudor no lo hace voluntariamente, obviamente el acreedor está facultado para poder ejercer la ley. En este caso, dentro de lo que es el incumplimiento de las obligaciones, ya le va a facultar al acreedor a que él mismo pueda determinar ya su camino a tomar. Él verificará pues su contrato y verá qué tipo de obligación tenía con este deudor y será encaminado a realizar un juicio de forma directa al cumplimiento de una obligación. Tendrán un contrato establecido donde determinará cómo poder efectuar este mismo, si hay una renuncia de derechos, si hay una renuncia de procesos, y no tomamos el proceso inicial que es el ejecutivo, sino nos vamos directo al coactivo para coactivar a esta persona y ejecutar de forma directa la obligación. Entonces, obviamente, dentro del incumplimiento de la obligación, ahora la ley le faculta de forma directa al acreedor a tomar la acción que él vea conveniente. Obviamente, la teoría nos indica que toda obligación nace para ser cumplida. Sin embargo, la naturaleza de esta misma tiene esa esencia, pero al descubrir que el deudor no es una persona de buena fe, la mala fe le caracteriza a que él mismo desnaturalice la obligación. Eso quiere decir que en ese momento nace el incumplimiento, ¿no? Obviamente, la conducta del deudor va a ser analizada por parte del acreedor. El acreedor verificará, pues, en su terminología, en sus conceptos, en sus
cláusulas que ha fijado en el contrato, si el deudor está incumpliendo de diferentes características que lo vamos a ver más adelante, si cumple total, parcial, cumple permanentemente, cumple solamente algunos plazos que le han faltado. Entonces, el acreedor determinará en su momento la conducta del deudor para que éste mismo pueda presentarse ante una autoridad judicial y pueda iniciar la acción legal correspondiente. ¿Bajo qué parámetro? El parámetro principal que debe cumplir este tipo de demandas sobre el incumplimiento de obligación es acerca de la violación del deudor sobre la prestación que se ha asumido principalmente. La violación del deber por parte del deudor es una conducta descrita en la ley como una conducta negativa, violando el principio de buena fe, violando incluso el principio del buen padre de familia, que también habíamos visto en otras clases, donde en derecho romano, en Roma antigua, se conocía al buen padre de familia, aquella conducta intachable de una persona que estaba desarrollada encaminada a cumplir con lo que se había obligado, encaminada a cumplir incluso con la ley, para que este mismo no pueda ser castigado o sancionado, ¿no? Para que no cause efectos negativos dentro de una relación contractual, dentro de una relación de un vínculo jurídico obligacional. Entonces, obviamente, vemos, y varios autores han notado que el incumplimiento es la desnaturalización de una obligación principal en base a su cumplimiento. ¿Dónde podemos entender esta parte sobre el incumplimiento de una obligación como la ley lo establece? Por favor, pido a cualquier compañero que tenga en mano su Código Civil, podamos dar lectura al artículo 291 en su parágrafo segundo. Doctor, buenas tardes. ¿Puedo dar lectura? Rodrigo, por favor, claro que sí. Tanto el parágrafo primero como el segundo, doctor. El segundo primero, luego vamos a leer el primero. Ya, está bien, doctor. Artículo 291, deber de prestación y derecho del acreedor. Parágrafo primero. El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Ya, gracias, Rodrigo. Ahí paramos un poquito. Ya, el parágrafo primero nos está estableciendo primero lo que es la esencia de la obligación, ¿no? Que obviamente si un deudor tiene una obligación, debe cumplirla en el exacto momento, en el exacto modo y en lo que se ha fijado principalmente en una prestación debida entre partes. Eso le está señalando la ley, a eso le llamamos cumplimiento de obligación, que ya le está advirtiendo al deudor. Ahora podemos dar lectura al parágrafo segundo. Está bien, doctor. Parágrafo segundo. El acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece. Ya, muchas gracias. Hasta ahí lo tenemos entonces. ¿Cuál es su número de lista? Número 2, doctor. Número 2, gracias. Lo tenemos presente. Y en este parágrafo del artículo 291 nos está estableciendo cuál es la facultad que yo les mencionaba del acreedor dentro de este incumplimiento de obligación, ¿no? Entonces le está facultando los medios que la ley establece. Parece genérico esta parte, pero es ahí donde nace también lo que son las ejecuciones. Cuando un acreedor ve que ya su deudor ha incumplido, ¿no? Eso lo va a verificar mediante las cláusulas que se han señalado, mediante la temporalidad, mediante todo lo establecido y las condiciones que se han señalado en el contrato, ha incumplido. En algunos contratos inclusive señalan bajo el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas. Está muy bien porque está salvando todas las cláusulas que se han señalado entre partes. Entonces, vemos pues que nos señala que los medios de la ley establece, no solamente la ley específica, estamos hablando de la ley general. Eso quiere decir que si bien se ha establecido que sea una obligación pecuniaria, pues debamos nosotros ser asistidos por el procesal civil, activando el Código Civil también al mismo tiempo, solicitando que se
realice una demanda ejecutiva o una demanda monitoria ejecutiva, ¿no? ¿Para qué? Para ejecutar, y eso lo van a ver con más detalle en Derecho Procesal Civil, cuando vean el tipo de procesos que se pueden presentar. Ahora les doy ejemplos, obviamente, para que nosotros podamos encaminarnos. Si tenemos una obligación pecuniaria, entonces debemos establecer una obligación que debe ser ejecutada. El ejecutante pues será el acreedor y el ejecutado va a ser el deudor. ¿Por qué? Si hay un incumplimiento, ahora más bien el juez civil comercial público va a establecer dentro de una sentencia inicial que incluso se congelen cuentas, que se anoten preventivamente bienes. ¿Para qué? Para precautelar el derecho del acreedor. Entonces ahí ya establecimos esta parte del artículo 291, parágrafo segundo, donde estamos activando la ley. Ahora, ¿por qué les digo de manera general? Porque cuando hablamos de manera específica, estamos hablando de cumplimiento de obligaciones en materia civil solamente. Pero si nosotros vemos más allá de establecer una conducta delictual, porque ustedes como estudiantes de derecho están aprendiendo varias ramas del derecho y luego se van a encaminar a especificarse cuál es su especialidad, me imagino, porque a eso nos catalogamos en la UNSA también, a dirigir nuestro camino. En eso nosotros ya vemos vinculado que si vemos una conducta delictiva, pues también nosotros debamos activar el aparato punitivo del Estado, ¿no? Que es el derecho penal. Entonces, al establecer la conducta, nosotros ya no solamente activamos la vía civil, tendremos que activar la última ratio, que en este caso es la activación bajo la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Como el ejemplo que les detallaba anteriormente. Si vemos vinculado una obligación pecuniaria de más de $80,000 entre empresas, donde a la empresa que le hemos otorgado ese dinero, esa empresa no existe, su representante legal es una persona natural, claro está, pero la empresa es ficticia, la empresa solo figuraba en documentos que se han falsificado, quizás porque les han entregado fotocopias, tal vez un abogado ha dicho, veremos sus documentos, ya, está todo bien, pero el abogado no tuvo el tiempo tuvo, perdón, la impericia de no verificar, no, en impuestos si ese NIT existe, no tuvo, o tal vez el tiempo, quién sabe, ¿no? De verificar en Fundaempresa que esa empresa está todavía existiendo, o quizás ya ha sido dado de baja, ¿no? Verificar todos esos puntos para que nuestra empresa no sea estafada. Si vemos nosotros la conducta delictiva de la estafa, debemos denunciar directamente. Debemos activar el derecho penal y dejar atrás el derecho civil. ¿Por qué? Ustedes también se van a preguntar esto en el camino. ¿Podemos hacer dos tipos de demandas? ¿Podemos hacer una demanda civil y una denuncia penal? ¿Podemos activar ambas vías? Existen colegas abogados que lo hacen, pero que lastimosamente en procesal civil van a conocer las excepciones que se presentan en el Código Procesal Civil y en el Código de Procedimiento Penal, donde existen las excepciones de litispendencia, donde existen también la prejudicialidad, donde estas dos elementos tan importantes nos van a señalar que no podemos presentar una causa sin antes terminar otra, si estamos hablando de una causa pendiente como la litispendencia, o la prejudicialidad, cuando existe ya una causa determinada de una distinta materia y la estamos denunciando en otra materia, ¿no? Entonces, eso lo van a conocer en cada área en su procedimiento, ¿no? En procesal penal y en procesal civil, en derecho, lo van a especificar ustedes. Sin embargo, cuando existe una conducta, desde ya les digo, deben denunciar. Cuando existe una obligación que se pueda ejercer y ejecutar y pedir su cumplimiento ante un juez, pues podemos demandar. Entonces, este artículo nos da una amplia realidad de lo que podemos hacer. Y eso va a depender mucho de la experticia que ustedes tengan, del conocimiento de derecho y también de la especialidad que vayan a tomar, ¿no? Obviamente eso les va a conducir a hacer un mejor trabajo para su cliente. Ahora bien, dentro de lo que son el incumplimiento de estas obligaciones, también está relacionado extraordinariamente con el artículo 339 del Código Civil. Por favor, si alguien puede dar lectura a este artículo. Sí, doctor, 339, ¿verdad, doctor? Exactamente. Ya.
339. Responsabilidad del deudor que no cumple. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación de una causa que no le es imputable. ¿Ya? ¿Qué entendemos en esta parte, compañeros? Nos dice, el deudor que no cumple exactamente con la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o retraso en el cumplimiento es atribuible a una imposibilidad de ejecutar la prestación a causa que no le es imputable. En esa vía nosotros vamos a comprender también que la falta de ejecución por parte del deudor para cumplir su obligación está vinculada también a aspectos que escapan de sus manos, ¿no? Sin embargo, si el deudor de mala fe establece, pues, no, disculpa, no pude cumplir porque ayer justamente el dinero que estaba en mi casa lo he dejado en una mochila y esa mochila se la llevó mi hijo y con eso, bueno, él lo tiene en su colegio, ojalá siga ahí, o ya le han robado, quién sabe, ¿no? Eso ya no es una causal que le pueda solventar al deudor y decir, bueno, entonces tenemos de lleno que no puede cumplir la obligación. No, como acreedores ustedes mismos no lo van a creer. No van a establecer, van a decir, no, este señor me está viendo la cara. Ya estamos frente a un incumplimiento. Sin embargo, puede existir alguna forma de fundamentar ese incumplimiento, pero debe ser descrito en base al caso fortuito o fuerza mayor, que ya lo habíamos visto en otras clases, ¿no? Por ejemplo, yo tenía lo que es mis ahorros, ¿no? A algunas personas no les gusta ahorrar en los bancos, está bien. Hay varios casos. Otros ahorran en sus colchones, otros ahorran ahí en una caja fuerte. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? La forma de ahorro de cada persona es individual, es subjetivo, pero si justificamos ya de pleno que el dinero estaba en una casa y día antes esta casa se incendió y al día siguiente debíamos cumplir con la obligación como deudores, ¿estaremos frente a un caso fortuito o fuerza mayor? ¿Quién puede contestar por puntos? Ya, bien, nada. Un trabajo, puntos extra, por favor, los que están, nos anotaremos, vamos a dar un trabajo para puntos extra. Ya, está bien, compañero. Castillo Halcón. No, Arias Vargas. Ya, compañero. Usted va a participar, está bien, deme un minuto, les daremos el trabajito, anótense esta parte, es un trabajo extra también, anótense, y esto no lo voy a poder anotar porque no tengo dónde anotar. Ahorita estoy con diapositivas y antes tenía un Word. Por favor, un trabajo extra. Igual a mano, escaneado, envíenlo a mi correo electrónico hasta el día lunes. Yo sé que es feriado, pero igual vamos a recibir los correos. Van a investigar acerca de los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor a nivel nacional e internacional. Ya, repito, anótense solamente para los que están presentes, ¿no? Este trabajo vale puntos extras. Necesitamos que investiguen la definición del... Voy a silenciar a la compañía esta con su micrófono perdido. Ya. Necesitamos que investiguen las definiciones conceptuales acerca del caso fortuito fuerza mayor dentro de la legislación boliviana e internacional. Deben citar un ejemplo, ¿no? Para identificar qué es un caso fortuito y qué es una fuerza mayor. Eso hasta el día lunes, hasta las 12 del mediodía, bajo los mismos parámetros del anterior trabajo a mano que han realizado. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya, muy bien. Anotado, doctor, Doctor, una pregunta. Claro que sí. ¿Participa la doctor?
¿Perdón? Hola. ¿Puedo participar en la pregunta, doctor? ¿Qué hizo? Claro que sí, compañero Joaquín, por favor. Bien. El caso que usted acaba de decir respecto del ejemplo que puso, considero que se trata de un caso de fuerza mayor, Ujú. porque ha perdido el dinero que tenía el prestatario reservado para cumplir con su obligación. Aquí hubo un robo y, por lo tanto, hubo intervención de la mano del hombre. Lo que no ocurre con un caso fortuito, que puede ser un terremoto, un incendio, etcétera, etcétera. Esa sería mi respuesta, doctor. Ah, ya, perfecto. Mire, compañero, esa pregunta era para finalizar la clase, ya la respondió, ya. La pregunta de ahora era acerca de cuando tenemos nosotros un dinero en casa, se incendió la casa y al día siguiente teníamos que pagar esa obligación, pero ¿qué le decimos al acreedor? ¿No? El acreedor no nos va a entender, pero tenemos que exponer esa parte. ¿Cómo lo catalogamos? ¿Como caso fortuito o fuerza mayor en el caso del incendio? Doctor, buenas tardes. Lo catalogamos como un caso de fuerza mayor, ya que ha sido un incendio provocado por la mano del hombre. Ya, también. Luis Felipe, ¿quiere la mano? Sí, doctor, es una pregunta más que todo. Con relación ha habido un caso hace unos años atrás donde ha habido una pareja donde debían, no estoy muy seguro el monto de dinero que se debía, pero creo que era 100.000 bolivianos. Y esta pareja ha acabado asesinando a su acreedor. Ahora, ¿cómo quedaría eso, doctor? O sea, ¿pagarían en ambos o eso tengo la duda, doctor? Ya, perfecto, sí, es fácil responder, no se preocupe. Pero primero anotaremos, compañero Delfín Arias, ¿qué número de lista es? Soy el número 8, doctor. 8. Anotado, anotado. Ya, el Gracias, compañero doctor. Castillo Halcón, Doctor, número 9. 9, 8 y 9. Ah, continuos los números, perfecto. Haremos algo para que todos participen y me imagino que todos los que están en línea, a ver, Doctor, primero, compañero Castillo, doctor, número 19. 19, perfecto, 19. Le vamos a aumentar uno. Ok. A ver, vamos a hacer este trabajo más dinámico. Vamos a exponer nuevamente y quiero que todos participen, bueno, los que quieran también, ¿no? Lo vamos a anotar. Va a estar descrito en el chat. Dentro de una obligación, que el dinero estaba en la casa de ustedes, se quemó la casa. No le podemos pagar al acreedor. ¿Eso es un caso fortuito o fuerza mayor? Solamente escriban caso fortuito o escriban fuerza mayor en el chat. Y ahí vamos a identificar el nombre y vamos a identificar la respuesta y lo vamos a anotar, ¿ok? Y así no paralizamos esta parte. Muy bien. ¿Ve? Ahí están las respuestas, ya están llegando, perfecto. Es que a algunos no les gusta participar con el audio y a otros les gusta escribir, así que hay diferentes opiniones que lo vamos a catalogar al final. Ahora bien, Salvador, ¿no? Salvador, mira, ahora, respondiendo a tu pregunta que es muy interesante, es interesante porque esto también ha ocurrido en otros países, donde se ha podido establecer que algunos deudores Gracias por su dan la muerte visita. a sus Vuelva acreedores pronto. para no cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasa en ese caso cuando una persona ha matado a su acreedor? Dice, ¿no? Luis Felipe Cállez, señor, doctor, número 16 es. Ah, ya, perfecto. Número 16. Lo que pasa es que tú no has participado, has preguntado, pero lo vamos a tener presente en tu próxima participación. La pregunta debe ser respondida, que de todas formas la obligación no se va a extinguir con la muerte. Si vamos a ver los modos de extinción de la obligación, no está catalogado de ninguna forma con la muerte del acreedor, porque el derecho civil también va a salvar ese derecho que tiene el acreedor de hacer cumplir la obligación. Eso quiere decir que tiene pues distintos medios. Si el acreedor tiene hijos, pues sus hijos van a cobrar como una herencia esa deuda que se tiene. Pero siempre y cuando, ¿no? El heredero solamente puede realizar actos de disposición y también puede solicitar el cumplimiento de sus derechos y obligaciones solamente en los casos determinados por ley. Eso quiere decir que primero debe declararse heredero
se debe tener una declaratoria de herederos. Segundo, que la obligación debe estar descrita. No puede, digamos, yo le presto $1,000 a una persona. Mañana no estoy acá, fallezco. ¿Cómo hago yo el cumplimiento de su obligación si no he firmado un contrato? Mis herederos nunca van a venir, nunca van a poder ir y decirle, por favor, págueme, le debía a mi papá. No, mis hijos no van a poder cobrar esa deuda. No, porque no está descrita. Ahora, si mis hijos tienen entendido sobre aquellas deudas que yo tengo, les he entregado, no sé, o está ahí a la vista en mis documentos privados serán abiertos posteriormente de mi muerte. Entonces vemos ahí la facultad que tienen los hijos del acreedor para hacer cumplir esa obligación, ¿no? Siempre y cuando esté determinado por ley y esté bien descrito en un documento contractual, donde determine, pues, de forma directa que se deba cumplir, ¿no? Ahí verán si les constituyen en mora, si les notifican con esta obligación. Entonces hay distintos modos. En tu respuesta, Luis Felipe Callex, si los acreedores mueren, no, si existe un documento, no se extingue la obligación. Ahora, si no hay documento y es una obligación extracontractual, pues será bajo la buena fe del deudor que quiera pagarle a los hijos. Existen personas, no crean que todo el mundo se escapa de las deudas. Nosotros estamos relacionados con personas a veces que cumplen, ¿no? En el ámbito jurídico, en la práctica jurídica, ustedes van a notar la existencia de personas de buena fe, ¿no? De decir, doctor, yo la verdad le debo a una persona que ha fallecido y en un caso lamentable falleció y quiero pagarle a sus hijos. ¿Tiene contrato para hacer cumplimiento? No, no tengo contrato. Ya, muy bien, entonces los llamaremos y les pagaremos aquí en la oficina, les daremos un cheque, no sé, o les pagamos de forma directa, o vemos un plan de pagos para cumplirle. Entonces, existen personas que tienen conciencia, y peor cuando el acreedor tal vez ha sido tu mejor amigo, ha sido un amigo muy cercano, ha sido tal vez un acreedor de buena fe porque te ha prestado ese dinero en el peor momento de tu vida. Hay muchas circunstancias que pueden determinar la buena fe del deudor. En este caso puede haber ese tipo de personas, ¿no? No todas van a oír. Ahora, en el caso que tú decías, ¿no? Hay personas de mucha mala fe. La mala fe no solamente es el incumplimiento, sino hasta la mala fe está catalogada en lo que tú dices, en en realizar un ilícito. La conducta delictiva por el asesinato o el homicidio, dependiendo también de la línea consanguínea que se tenga, cuando se va a ir a quitarle la vida al acreedor, ya estamos frente a una conducta delictual, ¿no? Hay que denunciarlos y todo, pero no va a fenecer la obligación, se tiene que cumplir también, ¿ya? Esos compañeros, bien, ya estamos viendo las respuestas en el chat. Les agradezco a todos los que están participando. Vamos a sortear puntos a los que estén ganando porque es una pregunta que les va a favorecer en el futuro. Este tema, estos dos conceptos son tan interesantes que no todos los manejan, pero que les puede salvar la vida a sus clientes, pueden salvarle la vida al asesoramiento de empresas que ustedes tengan en su poder, que estén asesorando y que les puedan conducir hacia una mejor estancia bajo los derechos que se están precautelando. Bien, nos quedamos en las nociones generales. Ahora, anótense esta parte, los que estén tomando apuntes, los que estén grabando, pues grábenlo bien. Este es el concepto del incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de obligaciones será pues aquella inejecución, la no materialización de la prestación debida, esa inejecución por parte del deudor que podrá ser total, podrá ser parcial, podrá ser permanente, podrá ser definitiva, podrá ser atribuible o imputable al deudor, dependiendo de la conducta que demuestre, ¿no? Por eso ahí está la pregunta acerca de si yo tengo el dinero en mi casa se quema, le tengo que pagar este monto al acreedor, pero ya no tengo el dinero. Entonces ahí vemos un tema atribuible o imputable al deudor. Pues verificaremos, dependiendo de la conducta y las circunstancias, el modo, el ambiente, la diferente acepción que la podamos nosotros señalar. Por ejemplo, no es lo mismo, como decía el compañero que ha tomado la palabra, el compañero Delfín Arias, lo está catalogando también bajo un sistema. Por ejemplo, cuando hay un robo, estamos viendo la actuación de la mano del hombre. Hay un robo.
puede ser inevitable, puede ser evitable, dependiendo de las circunstancias. Quizás el robo se ha cometido, le agarró la policía lo ha buscado, dice no hay el dinero. ¿Quién sabe? No quiero hablar más de los policías porque quién sabe, y el policía se quedó con el dinero. Y el ladrón se quedó sin nada, el acreedor se quedó sin nada, el deudor, todos se quedan sin nada. Entonces ahí vemos también la conducta donde va a formularse la mano del hombre. En esa circunstancia va a ser un caso fortuito o fuerza mayor. Diferente de lo que puede pasar en la naturaleza como un incendio, diferente que pueda pasar, digamos, una arriada, que pueda pasar en temas de una inundación. Por ejemplo, hace mucho tiempo ustedes recordarán cómo la ciudad de La Paz se inundó, ¿no? Cuando llovió y en la ciudad de La Paz toda la parte baja del Prado, de aquí de la Mariscal Santa Cruz, inclusive estaba inundada. Habían puestitos de venta donde perdieron todo. Quizás en esos puestitos de venta inclusive existía un dinero para pagar a una deuda a una persona. Entonces, eso será determinado como un caso fortuito o fuerza mayor también, ¿no? Esos casos, si no conocemos bien el concepto, por eso ahí está el trabajo. Aquellas personas que están ahora mismo conectadas van a tener esos puntos extras siempre que presenten el trabajo, ¿no? Veremos estos conceptos. Ya he revisado sus trabajos. El día de mañana les voy a verificar los que han presentado el trabajo. Bien, hay trabajos muy, muy buenos de los que he pedido acerca de la definición del acreedor, tipos de acreedor y tipos de deudor, que es una adenda de contrato. Hay un compañero muy sobresaliente que ha hecho muy bien su trabajo. A mano todavía, muy bien, lo quisiera felicitar, sin desmerecer a los demás trabajos. Igual hubo compañeras, ¿no?, que le han puesto dibujitos, florcitas, todo, está bien, ¿no? La creatividad de cada compañero es igual, valorable. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos encaminados en una carrera muy formal, que más adelante, como abogadas o abogados, no vamos a poder colocar en nuestros memoriales una Hello Kitty, no vamos a poner en nuestros memoriales, no sé, Dragon Ball, no sé, no podemos. Estamos en una carrera totalmente formal. Cumpliremos las formalidades, gracias, estamos estudiando, está muy bien, no es criticable, pero si podemos hacerlo mientras más formal un trabajo, lo hagamos, nos prepararemos también para el futuro, porque lo que pasa es que no va a haber jueces buena onda, digamos, ¿no?, que vean nuestros memoriales y digan, oh, qué divertido ese memorial, no. Lo que vamos a ver son jueces serios, que quieren ver una buena fundamentación de un abogado, lo que quieren ver son una buena conceptualización y subsunción de un delito, lo que es en la fiscalía, o lo que quieren ver inclusive es cómo se va a catalogar una investigación en base a las actuaciones policiales que quieren hacer. ¿Cómo está tu demanda civil? Si eres un abogado que no ha podido identificar si hay un incumplimiento de plazos, entonces vamos a estar en problemas. No, más allá de los dibujitos u otras cosas, nos centraremos en el objeto de lo que es nuestra carrera. Y nuestra carrera es netamente formal. ¿Ya? Hay discrepancias, yo sé. Va a haber compañeros que me van a decir, doctor, no necesitamos usar corbatas, traje para ser abogados. En nuestra práctica jurídica yo he visto de todo. He visto abogados muy formales. He visto abogados que tampoco usan traje y que son muy buenos. Cuando uno viaja a provincia, vemos otro tipo de abogados con diferentes excepciones que igual. Pero seremos formales por lo menos en nuestros memoriales, en nuestra escritura. Por eso también voy a pedir trabajos a mano para que podamos recordar lo que estamos haciendo. Actualmente estamos vinculados en una computadora que nos hace todo prácticamente, pero qué mejor aprender a mano. ¿Ya? Entonces, para no irnos mucho del tema, estamos dentro de lo que es el concepto del incumplimiento de obligación. Estamos viendo que es una inejecución, algo que no ha hecho el deudor, algo que no puede ser atribuible o no atribuible, imputable o no imputable al deudor, dependiendo a su fundamentación, dependiendo a las circunstancias, el modo, tiempo, lugar, dependiendo mucho de esas causales. Entonces, lo que va a pasar es que si una persona, a pesar de un plazo determinado ya en el contrato, a pesar de muchas circunstancias,
debe cumplir con esa obligación, si no estamos frente a una inejecución, reitero. Eso es lo que es un incumplimiento de carácter ya netamente formal. Ahora bien, vamos a ver, como dice el siguiente subtítulo, cuáles son los caracteres esenciales del incumplimiento. Bueno, aquí es más sencillo. ¿Cuáles son los caracteres esenciales del incumplimiento? Primero, debemos ver que existe una violación a los derechos del acreedor. Este derecho puede ser el derecho del deber, es decir, que no hay cumplimiento de la prestación. También sobre la violación del derecho. Estamos violando el derecho del acreedor. Son dos características esenciales que van a ser parte de la teoría del incumplimiento de la obligación. Porque la violación, obviamente, es la inobservancia de la conducta legal de la que está encausado un obligado dentro de una relación que tiene entre sujeto activo, sujeto pasivo, entre el solvens y el accipins, ¿no? Entonces, estamos dentro de esta causal donde vamos a ver una clara violación por parte del deudor. Características esenciales en el incumplimiento. Siguiente, ¿cuáles son las formas generales del incumplimiento? En realidad, las formas en la doctrina son muchas, son varias, pero vamos a citar a 6, que estas 6 las vamos a ir desarrollando en otros temas también, uno por uno, y vamos a ir viendo cuáles son sus características, requisitos, efectos que pueden causar. Sin embargo, hoy las vamos a citar y también vamos a citar algunos ejemplos. ¿Cuáles son las formas? El día de hoy vamos a ver 6. Las dos primeras, vamos a tomar en cuenta su naturaleza de la obligación incumplida. Dentro de esta naturaleza, como bien lo decía desde el concepto y desde el primer momento de la clase, este incumplimiento puede ser total o puede ser parcial. Cuando hablamos de un incumplimiento total, estamos hablando de una inejecución por parte del deudor, que es una falta de actividad que el deudor tuvo desde el primer momento en que él sabía que debía realizar la obligación. ¿Cuál es ese momento? Si en el contrato hoy, 24 de febrero, hemos quedado en que el 24 de marzo se me haga el primer pago de mis $5,000 que he prestado a un amigo en el lapso de 5 meses, $1,000 cada mes, y tal vez un pequeño interés, quién sabe, pero eso no está dentro de esta parte. Pero el 24 de febrero, el 24 de marzo, esta persona a quien yo he prestado no se aparece, no viene, pero el contrato decía en 5 meses, marzo, 24 de abril, tampoco ha aparecido, no me ha llamado, no sé, quizás le ha dado COVID, quién sabe, pero tampoco me ha dicho, ¿no? Hola Jorge, ¿cómo estás? Te cuento que tengo un problema de salud, no puedo cumplir. Claro, uno entenderá, ¿no? Si somos amigos o si somos de confianza, pero si no tiene comunicación alguna, que es un parámetro importante dentro de lo que establece la ley, nosotros debemos también constatar que desde el primer momento, desde el 24 de marzo, desde el primer día que nosotros hemos propuesto que se cumpla parte de la obligación y no lo ha hecho así, y es más como buen padre de familia, como un buen pater familias, como un acreedor de buena fe, estamos cumpliendo con nuestro principio esencial de creer en el deudor, decir, ya, vamos a pagar el 24 de marzo, quizás me pagaré el 25 o el 26, pasa el siguiente mes, llega el 24 de abril, tampoco me paga. No, pues entonces ya estamos dentro de una mala fe del deudor porque no se está comunicando. Y llegan ya los 5 meses que nos hemos planteado, estamos frente a un incumplimiento total. Es decir, que el deudor no ha cumplido desde el principio hasta el final. El contrato señalado por 5 meses no lo ha hecho, frente a un contrato peor aún, ¿no? Que debe cumplirse. Entonces, estamos dentro de un perjuicio notorio hacia el acreedor porque no ha recibido nada del pago, en su integridad, totalmente.
Y con eso, señores, se demuestra, pues, obviamente, la mala fe del deudor. Ante una autoridad judicial, el acreedor tiene todas las causales para señalar. Mire, señor juez, aquí tengo mi contrato, 5 meses. Dice, mes de tal, mes de tal fecha. Mes, pero, ¿qué ha pasado? El juez va a decir, este señor tenía tanto tiempo para cumplir su obligación que no lo ha hecho. Entonces se va a demostrar la mala fe del deudor dentro de un juicio. Ahora, ¿cuál es aquel incumplimiento parcial? Que también inicios de clases lo decíamos, ¿no? Si en este contrato de 5 meses el deudor ha ido o le ha depositado en su cuenta bancaria al acreedor y le dice, bueno, usted tenía que pagar $1,000, te estoy pagando $800. Como te estoy pagando $800, te voy a pagar el próximo mes 1,200. Ya, está bien, ya está cumpliendo, ¿no? Pero nos vamos a lo que es el siguiente mes, 24 de abril. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mira, no me alcanzó la plata, te debía 1,200 en este mes, pero te voy a depositar 600. Nuevamente estamos incumpliendo. O sea, no quiere decirse que el acreedor, señor acreedor, estamos cumpliendo, le estoy pagando algo, ¿no? Y hay a veces esos deudores que son, perdón la palabra, pero son muy cínicos, puede serse, ¿por qué? Y te reclaman, ¿no? Y te dicen, pero te estoy pagando. O sea, aunque sea poco, pero te estoy pagando, ¿no? Pero no es así. Debemos ser también actores de buena fe cuando hablamos del cumplimiento de una obligación. Si nos hemos dispuesto en un contrato a pagar $1,000 por mes, tenemos que hacerlo. Si me estás pagando un boliviano, no quiere decir que estás cumpliendo con la obligación. Si me estás pagando $999, no quiere decir que estás cumpliendo con la obligación. Se está suponiendo que estás incumpliendo con la obligación de manera parcial, porque no lo estás haciendo completamente. A eso nosotros denotamos un incumplimiento parcial, que provoca pues de igual forma lo que es un defecto en la obligación. Provoca también un detrimento en la economía del acreedor, porque el acreedor quizás ha dicho, ya le prestó a mi amigo $1,000 por mes, está muy bien, porque en realidad esos $1,000 van a pagar el alquiler, van a pagar una deuda que tengo una deuda bancaria, por eso, pero si el deudor no me está pagando, no puedo cumplir con alguna obligación que también me he planteado. Entonces yo mismo me estoy convirtiendo en otro deudor, quizás de mala fe, porque estoy esperando que otro pague la obligación hacia mí y que yo pague otra obligación. Entonces nos va a causar un defecto. Ese incumplimiento parcial también nos trae problemas y golpea también a la economía del acreedor. Bien, ahora, bajo el punto de vista, tomando en cuenta el tiempo y la naturaleza de la obligación. Se dividen en dos, el incumplimiento definitivo o permanente y el incumplimiento temporal. Ahora, el incumplimiento permanente, nosotros debemos tomar en cuenta que es la no realización de ninguna actividad tendiente a la materialización. Eso quiere decir en otro tipo de obligaciones donde nosotros estamos reclamando no solamente el pago de una deuda, sino también quizás la entrega de documentos, que eso también es muy sencillo, ¿no? Ahora, no será sencillo si el deudor no tiene sus documentos. Quizás ha dicho, sí, yo te voy a entregar lo que son como garantía los papeles de mi auto, pero préstame sus $5,000 y te voy a pagar en 5 meses, ¿no? Ya está bien, pero nunca entregamos el documento del vehículo. ¿Por qué? Pueden ser dos circunstancias. Una, que el deudor no lo tenga el documento, porque tal vez está en el banco, lo ha hecho perder, o quizás no sea su auto. Dos, no lo entrega porque no quiere que se anote preventivamente o su casa o su vehículo, ¿no? Porque si nosotros anotamos preventivamente, ese bien inmueble o bien mueble no puede cumplir con actos de disposición, venta, alquiler, no puede hacerse. Entonces, si vemos que la inejecución por falta de pago mensualmente, en ese caso, estamos viendo de un incumplimiento parcial, también lo vemos permanente en el caso en el que también accesoriamente debería entregarse dentro de una obligación de hacer y de dar y de pagar, como lo que es las obligaciones pecuniarias, no se cumple con este aparato accesorio
entonces estamos dentro de un incumplimiento permanente, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el incumplimiento temporal. El incumplimiento temporal, o también reconocido como mora del deudor o la mora solvendi, que es una teoría que también el derecho civil ha establecido a lo largo de los tiempos y que se ha ido mejorando con algunos autores, los hermanos Masson, incluso el gran y reconocido Messineo, ¿no? Que también para algunos civilistas muy destacados lo citan constantemente, que es un gran civilista. Incluso ustedes lo conocen al doctor Villarroel, que es igual docente mérito de la Universidad Mayor de San Andrés, que es un docente muy respetable por mi persona también. Han determinado que la mora accipiendi es una temporalidad del pago de la obligación. Cuando, por ejemplo, anteriormente veíamos que estas obligaciones podían ser cumplidas parcialmente, claro, o incumplidas parcialmente, perdón, pero cumplidas de igual forma. Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación se ha determinado por que se han hecho pagos disminuidos. Si eran $1,000 mes y se están pagando $800, estamos hablando acerca de un incumplimiento parcial. Sin embargo, si nosotros establecemos que el deudor tenía, por ejemplo, hemos citado la fecha de 24 de febrero, que es hoy. El 24 de marzo debería cumplirse el pago. No se ha hecho. Se ha pagado el 30 de marzo. Posteriormente tenía el plazo para pagarse el 24 de abril. Tampoco se ha hecho, se ha pagado esto ni siquiera el 30 de abril, sino el 1 de mayo o el 15 de mayo. Se ha ido más allá. Y para terminar el quinto mes, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en agosto, el 24 de agosto tenía que vencer esta obligación. De esta misma forma, el deudor le estaría pagando, ya intentando cumplir la obligación, el 2 de septiembre, más allá de lo que se ha establecido en el contrato, más allá, y vemos la mala conducta que ha tenido a lo largo del cumplimiento del pago. Eso también incluso hasta los bancos verifican, ¿no? Como una persona no cumple bien con sus pagos y por eso los están multando. Denme un minuto, se está descargando mi computadora. Perfecto. A eso verificamos también lo que es un incumplimiento temporal, que en el tiempo no ha ejecutado el deudor, que debería hacerlo. Debería ejecutar en el momento adecuado, en la fecha que se ha determinado e inclusive en el lugar. Sin embargo, no se ha hecho. La mora solvendi en este caso ha determinado que si el deudor no cumple en el plazo establecido, señalado en el contrato, pues estamos frente a esa constitución de mora, que es el retardo del pago. La mora es un retardo. Es un retardo concreto ya que se ha establecido. ¿Por qué? ¿Dónde se va a verificar eso? Nosotros hemos hablado también en los elementos accidentales de pago que debe existir un recibo, ¿no? Tanto para el acreedor como para el deudor, para los dos son prueba. Incluso en un proceso civil, ese recibo es prueba. Este recibo, obviamente, ¿qué va a catalogar? Por eso, si ustedes van a hacer un recibo, si ya lo tienen hecho, hay recibos que se están vendiendo en las calles también. Fundamental, las partes en el recibo tienen que estar, nombres, carnet. En el recibo también debe estar la fecha donde se está cumpliendo esta obligación. En ese momento, o sea, y faltan muchas cosas más, ¿no? En el recibo hay que firmar, hay que poner de dónde proviene esta deuda, cuál es el saldo a pagar, quién sabe no haya contrato, pero el recibo está estableciendo que también hay un saldo. Ese recibo, por si acaso, también es un título ejecutivo que lo van a ver en procesal civil. Eso significa que ese título ejecutivo les va a servir para que ustedes puedan solicitarle al deudor que pague aquella obligación que ustedes por impericia o porque es su amigo no lo han firmado en el contrato. Entonces ese recibo, al convertirse en un título ejecutivo, ¿por qué? Porque ahí estamos viendo que el deudor está firmando y dice, yo le estoy pagando 1,000 bolivianos hoy de las deudas de $8,000 que le tengo. Ya se sometió,
y el recibo les sirve a ustedes para irse a la vía civil y cobrar ese dinero. Pero debe primero pasar por un procedimiento. Y lo van a conocer, eso en procesal civil. Entonces, el recibo va a ser un elemento fundamental dentro de lo que es las obligaciones y también la obligación, sobre todo pecuniaria. Ahora, en el incumplimiento temporal, ¿dónde vamos a verificar la constitución en mora? Si no hay un contrato, el recibo también va a señalar en qué momento debería cumplirse esta obligación. Y si hay un contrato, lo propio. Aunque haya contrato, igual debemos tener un recibo donde verifiquemos la fecha que se está realizando. El día de hoy, 25 de febrero, se me está pagando la suma de tanto dinero, ¿no? Ahí verificamos, uno, el incumplimiento de la obligación parcial. Segundo, el incumplimiento temporal de la obligación, y en ese caso también verificamos la mora por parte del deudor. Bien, ahora finalmente vamos a ver las formas, bueno, el incumplimiento en su forma, bajo el punto de vista tomando en cuenta el origen del cumplimiento. Ahora, este es el tema interesante también en algunos aspectos. Aquí vamos a ver los conceptos iniciales que estábamos hablando. Dentro del incumplimiento voluntario o culposo por parte del deudor, nosotros hemos vinculado que, primero, la voluntad es un elemento sustancial dentro del derecho de obligaciones, ¿no? La obligación puede ser cumplida voluntaria o involuntaria, tiene que ser voluntariamente, pero involuntariamente no puede ser cumplida. Ahora, puede ser incumplida voluntaria o involuntariamente. Sí, en ese momento sí se puede. Cuando hablamos acerca de una inejecución parcial, una ejecución total, una inejecución permanente, temporal, de cierto modo, nosotros debemos verificar si no ha cumplido temporalmente, ha pagado después del plazo determinado, o no ha cumplido con los $1,000, solo está pagando $500, $800 por una causal sobreviniente, con una causal caso fortuito, fuerza mayor. Si nosotros vinculamos el ámbito acerca de especificar si el deudor voluntariamente ha incumplido con la obligación porque es culpa del mismo, porque él no ve reconocido esa ejecución, porque bueno, quizás alguna persona no, perdón la palabra, pero tal vez es muy fresca y dice, no, hoy es 24, hasta hoy tenía para pagar, bueno, me va a disculpar mi amigo, también es, ¿no? Entonces le pagaré pues esto después de carnavales, el dinero que tengo lo voy a usar en carnavales y en marzo le voy a pagar, los primeros días de marzo, ¿no? Que es el martes, 3 de marzo, quién sabe. Entonces, ahí vemos una causa de incumplimiento voluntario, porque el deudor que sabía que tenía que pagar esa obligación no lo hace. Culpa atribuible a él también. Ahora bien, también estamos acerca de un robo, un ejemplo, ¿no? No podemos nosotros fundamentar acerca de un caso fortuito fuerza mayor si ha ocurrido por un robo. Quizás tú tenías, no sé, mañana estabas comprando una casa y le tenías que pagar al acreedor de esa casa y estaba en tu mochila unos $50,000 para pagar al acreedor. No, eso es también una causa voluntaria, una causa directamente atribuible al deudor, porque él sabía que no podía estar caminando por la ceja con una mochila de $50,000. No, jamás, jamás. Sabía muy bien lo que iba a pasar. Cuando algo es inevitable, porque esto podía evitarse, ¿no? Uno puede contratar un taxi, pedir la forma, o simplemente si le han desembolsado ese dinero en un préstamo, entonces en ese mismo momento depositar en su cuenta para hacer una transferencia. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, evitar esa causal que ahora mañana dicen, pero ya te he dado ya los planos de mi casa, te he dado esto. Múltiples cuestiones, ¿no? Porque en un contrato de compra y venta también, si una de las partes se retracta y en una cláusula se hace notar, ¿no? Si una de las partes se retracta en la compra del bien inmueble, así sea el comprador o el vendedor, va a existir una cláusula penal. Eso quiere decir que si uno de los dos incumple en el cumplimiento de esta obligación, que es la compra de la casa, pues tendrá que pagar el 1% del total de la casa, quizás una obligación accesoria como lo que es una penalidad por 1,000 bolivianos que deben pagar ambas partes o una de las partes que está incumpliendo, ¿no?
probablemente tenía mis $50,000, me han robado, ahora no puedo cumplir con la obligación de comprar la casa. Ya, disculpe, se está retractando, pero es una causa evitable. Usted tenía la responsabilidad como persona de poder evitar esa circunstancia. Muy bien, ahora usted me debe 2,000 bolivianos o 20,000 bolivianos, quién sabe, dependiendo de la cláusula penal, y debe ejecutarse esta misma. Discúlpenos, pero se podía evitar. No, no es una causa irresistible. Estamos dentro de una causal donde podría evitarse. Ahora bien, si es que cae una tormenta, ha caído un rayo, se ha derrumbado la casa, y ahí estaba todo el dinero y el dinero estaba mojado, destruido, X de tal razón, puede ser una causal involuntaria donde estamos viendo. Ahora, este punto, ¿por qué les pido el trabajo? Porque si vemos de un incumplimiento involuntario, vamos a denotar si ha sido una causa irresistible, si ha sido una causa fuera del contexto del marco inevitable del deudor, se puede entender. Ahora bien, dentro del trabajo, porque ya hemos terminado la clase, dentro del trabajo, compañeros, estamos pidiendo esos dos conceptos que ya los hemos dicho. Estamos pidiendo que también ustedes determinen si existe en la legislación boliviana estos dos conceptos y en la legislación internacional. ¿Está bien? Porque la próxima clase vamos a poder identificar la existencia o inexistencia de un incumplimiento involuntario, porque el voluntario ya sabemos que es bajo una causal voluntaria que no quiera cumplir el deudor, ¿no? Entonces el acreedor verá sus modos para hacerlo cumplir. Ya, entonces por favor tenemos hasta el día lunes para que ustedes puedan enviar su trabajo al correo electrónico, de lo cual ya hemos nosotros especificado y que lamentablemente no lo vamos a repetir. Aquellos compañeros que me pidan por favor repita, doctor, no, porque quizás estaban desconectados y esto es un trabajo que le estoy regalando puntos a aquellas personas conectadas. Tampoco vamos a responder preguntas en el WhatsApp porque es un trabajo extra, no es un trabajo obligatorio. La exposición sí es un trabajo obligatorio, así que por favor pónganse las pilas que vamos a igual exponer, hoy no, mañana tal vez, pero vamos a fijar, nos está comiendo un poco el tiempo, entiendo también eso. Ahora tenemos que dar el segundo parcial y también el último parcial, a ver, fechas. 24, tenemos hasta el 15 de marzo clases, ¿verdad, compañeros? Sí, doctor. Ya, a ver, 1, 2, 3, tenemos 2 semanas. Ya, a ver, lo voy a revisar. Hoy no vamos a fijar la fecha, vamos a fijar quizás mañana. Puede ser un fin de semana. Igual, si es que faltaran compañeros a exponer, creo que hemos expuesto hasta el grupo 12, 11. Son 22 grupos. Entonces, los siguientes grupos que van a exponer, si no lo hacemos de lunes a viernes, vamos a acabar con todos los grupos un sábado. ¿Ya? Quizás no este sábado, tal vez el próximo sábado, pero vamos a acabar con todos los grupos. Segundo, tenemos un trabajo que cumplir. Aquellos grupos que ya han presentado sus contratos, que los estamos revisando también, ya han cumplido esa parte. Ahora, por favor, los grupos que no han enviado sus contratos, envíenlos. Obviamente va a haber una penalidad, le vamos a bajar por lo menos unos puntitos, pero envíenlo, por favor, porque ese es el segundo trabajo donde les vamos a otorgar otros puntos más. Mientras más puntos acumulemos, mucho mejor, ¿no, compañeros? Peor aún, los que están mal, por favor, participen. Los que están mal tendrían que estar todo el día, doctor, preguntando y participando en cada momento y con su código civil en la mano, por favor. Les pido por favor, porque no quiero verlos aplazados, ni mucho menos llamándome o escribiéndome mensajes, doctor, por favor, no tengo puntos, necesito que me ayuden. No vamos a poder ayudar a nadie porque ya les estamos ayudando con los puntos extras, ¿ya? No es que seamos malos, sino es que obviamente tenemos el tiempo para poder nosotros verificar el cumplimiento de su obligación como estudiantes, ¿no? Su obligación es estudiar, dar su examen y también cumplir con los puntos extras que les estamos dando. Ya, muy bien. A ver, vamos a llamar lista, parece que el auxiliar no está presente. Deme un minuto. Aquí tengo mi lista. Yo voy a llamar la lista, así que por favor,
encienda sus cámaras, voy a proceder a llamar lista. Fuera de la materia, pero también es importante que lo tengamos presente para que podamos un poco fortalecer tanto la amistad. Hay que hacerlo. Hay docentes que he conocido que no les gusta relacionarse mucho con sus alumnos, no les gusta hacer nada, ningún evento ni nada. Sin embargo, yo les quiero hablar de dos temas importantes que va a fortalecer también nuestra amistad docente estudiantil. Los estoy entendiendo. Ahorita sí, igual se me fue la batería. A ver, a todos los que están conectados, les quisiera les quiero invitar al grupo. Existe un club donde me han invitado a mí también y que la verdad yo estoy muy orgulloso de estar en este club. Es el Club de Derecho Procesal Penal y Penitenciario. Si bien yo soy abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal con la Ley 1173, maestría también y especialidad en Derecho Penal. Soy penalista prácticamente, pero tengo mi especialidad también en materia civil, por eso también puedo dictar esta clase. Sin embargo, me han invitado a ser parte del Club de Derecho Penitenciario y Derecho Procesal Penal. Estas dos materias están relacionadas en la parte de ya la práctica de la abogacía. Eso quiere decir que está vinculado en los temas de procedimiento penal y también en el tema de ejecución de penas posterior a una sentencia. Aquellas personas que estén interesados en pertenecer a este club, que es un club destacado de alumnos que han tenido la idea de poder catapultarse como ser parte de este club y también llevar la batuta, y si quieren ustedes ser parte también de su directorio como presidentes, vicepresidentes y otros, sería muy interesante en un grado académico. El grado académico que les puedo otorgar es mayores conocimientos, que es lo que merecemos como futuros abogados dentro de esta casa de estudios. Aquellas personas que están tal vez con tiempo, aquellas personas que están dispuestas, porque se van a realizar distintas actividades. En el mes de marzo, entre el 14 y 15, estamos intentando programar lo que es un seminario en la coyuntura actual de derecho penitenciario con autoridades notables, con algunos fiscales y jueces y también con jefes de los departamentos del régimen penitenciario, que son los que cuidan esta parte. Están interesados en poder enseñar y poder especificar cuál es la parte donde está la falencia en la justicia, en la parte del procedimiento penal y en la parte de ejecución de penas. Ustedes escucharán en las noticias acerca de aquellos jueces que están siendo el día de hoy procesados, que son jueces de ejecución. Entonces, es importante conocer cuáles son esos aspectos, qué ha pasado, cuáles son sus obligaciones, atribuciones y qué hacemos nosotros como abogados, cuál es nuestro papel dentro de este procedimiento. Es necesario que en la práctica podamos argumentar. Aquellos dentro de esta materia que en realidad pasamos la materia porque son requisitos de la universidad y que están interesados en tal vez ser penalistas a futuro y quieren ser los mejores penalistas quizás dentro de esta casa de estudios, que estén interesados, pues los invito a ser parte de este club de Derecho Penitenciario y Procedimiento Penal. Soy el docente invitado en esta parte, en este club, quienes les van a poder a ustedes también ofrecer mayores conocimientos en esta área. Por eso también yo puedo ahorita explicarles también aparte del procedimiento civil, cómo se realiza el procedimiento penal y cuáles son aquellas conductas delictivas, que es necesario también como docente conocer también otras fases del derecho. Eso no significa ser todólogo, sino significa tener una especialidad para poder enseñar todo lo que uno sabe. Ahora, los que están interesados pueden ser parte de este club. Les voy a pasar el link. Aquellos que se quieran anotar también, les voy a pasar el número también de la presidenta del club. Los que estén interesados, no es obligatorio, pero ahí podemos hacer un poco tal vez más de amistad docente-estudiante, porque esto está fuera de la materia, no es derecho civil, esto es derecho procesal penal y penitenciario. Entonces, sería muy bueno y tal vez a futuro nos veamos en estas materias también, Dios mediante. Entonces, los invito a que sean parte de este club.
uno. Por otro lado, también el día de hoy, ustedes saben muy bien el tema familiar y todo. No sé si ustedes conocen al Papirri, ¿no? El Papirri, el que hace las canciones de las Alacitas, un gran artista. Este artista se va a presentar el día de hoy. Aquellos que tengan tiempo también, ¿no? No todos. Aquellos que les guste esta parte de la música, a mí me encanta. Se está presentando en una página web, en vivo de Facebook. A los que quieran también escuchar y le pueden dar like, pues valorable también. Y les voy a agradecer mucho porque la productora que está organizando este evento es un gran amigo mío, sin mucho decir que también es cuñado mío. Entonces, se ha esforzado mucho. Si ustedes tal vez pasan un ratito a darle un like a su página, yo agradecido con ustedes. ¿Está bien? Solamente esos dos pedidos, compañeros, y aquellos que no han podido decir presente en su momento, porque ahora comprendo también que el tema virtual es, claro, a veces muy conflictuoso. Nos encantaría pasar la clase presencial, conocerlos, hacer el andamiaje que decimos en tema de enseñanza estudiantil, donde el profesor enseña a los alumnos lo que él sabe, pero de manera directa, que ahorita es bien complicado hacer por el tema virtual. Dios mediante nos vamos a estar viendo presencialmente, quizás con algunos de ustedes cuando ya sean profesionales, y me encantaría conocerlos personalmente cuando sean futuros abogados, y así lo van a hacer también. Tengamos esta amistad, ¿no? Entonces, nuevamente les reitero, uno, invitación al grupo de Derecho Penitenciario y Procesal Penal, que obviamente yo voy a estar presente, y otro del Papirri. Es un gran artista, consuman lo nuestro, yo creo que van a estar interesados. Les voy a pasar yo personalmente al grupo oficial de aquí del curso, los dos links, uno del club y otro del en vivo que se va a realizar, yo creo que, no sé, en unos minutos, ahorita les voy a pasar el horario. Sin más que decir, aquellos compañeros que no han dicho presente, escriban por favor un inbox a la auxiliar de materia, ella les va a poder anotar, no todos, porque ahorita yo estoy sacando screenshot de los que están presentes. Por favor, compañeros, seamos compañeros y alumnos de buena fe, así que voy a yo sacar screenshot de todos los que están presentes y todos los que le vayan a escribir a la auxiliar de materia, que ahorita no está presente, pero que yo le voy a dar esa atribución de poder ponerles en la lista estas personas que están acá, ¿ya? Sin más que decir, muchas gracias a todos por la comprensión, por el horario, por todo, incluso por las últimas palabras que no son parte de la materia quizás, pero gracias a ustedes también porque me agrada este curso, me agrada esta materia, porque demuestra mucho y refleja mucho el trabajo que ustedes hacen con el tema de las exposiciones, que los conozco virtualmente ahí. Y segundo, muy importante acerca de la evaluación que se ha realizado el día viernes, que todos han sacado muy buenas notas y los felicito. Felicito a aquellas personas que se han rajado estudiando, aquellos que han grabado incluso la clase, creo, algunos que han tomado apuntes, algunos que han transcrito, todo han realizado en relación al aprendizaje. Felicitarlos, y creo que son muchos los que ya han hecho eso. No es que el examen sea fácil, el examen ha sido complejo, porque esto es un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés en una materia específica. Felicidades a todos. Nuevamente, si el día de ayer, antes de ayer les he dicho felicidades, el día de hoy también les digo felicidades, porque esas notas no se ven todos los días. Ganar un examen con máxima nota en un máximo porcentaje en un curso, no todos los días se ve, ¿ya? Entonces, un abrazo a ustedes, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, compañeros. Doctor, Gracias, doctor. Hasta luego.